Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello evangelio y cómo gira en torno al mandamiento del amor. Vamos a meditar tres mensajes de este bello evangelio. Primero, ama como Dios te ama. Segundo, ¿eres amigo de Jesús? Tercero, Dios te ha elegido. Vamos con el primer punto. Ama como Dios te ama. Si existe una palabra que ha sido mal interpretada, mal usada, de la que se ha abusado hasta la saciedad, es de la palabra amor. Y es que hoy se cree que el amor es simplemente un sentimiento, o se reduce el amor a la mera genitalidad. Pero amor en términos de cruz, en términos de entrega, en términos de sacrificio, en realidad se ve poco. Por eso el Señor dice que debemos amar al prójimo como Él mismo nos ama. Debes amar como Dios te ama. Él pone la medida. Y obviamente no seremos capaces de amar en la misma proporción de como Dios ama. Su amor es infinito. Nuestro amor siempre será finito. Pero sí podemos amar del mismo modo. Vamos a entenderlo con un sencillo ejemplo. Supongamos que el amor de Dios es como un agua que brota y brota y brota, que emana abundantísimamente y que nunca se agota. Obviamente nosotros no tenemos ese caudal de agua, no somos una fuente infinita de amor, pero sí podemos amar con ese mismo amor. Bebiendo de ese amor, nosotros amamos a las demás personas. Es decir, tomando de esa agua, porque nosotros no somos fuente, Él es fuente, nosotros tomamos de esa fuente y damos a las demás personas. A esto se refiere el Evangelio al decirnos que debemos amar como Cristo nos amó. ¿Y cómo manifestó Cristo ese amor? Lo dice el Evangelio, dando la vida por sus amigos, es decir, un amor de carácter sacrificial. Vamos a ver, el amor, podemos decir, tiene como dos dimensiones. La dimensión eros, que es una dimensión placentera, que no es mala, por supuesto, hace parte del amor, y acá hablamos no solamente del placer en términos sexuales. Cuando hablamos del placer nos referimos a la alegría, al gozo de estar, por ejemplo, con una persona, a la alegría de compartir con los amigos, a el gozo que produce tener una familia. Entonces el amor eros es el amor sobre todo en el que recibo, en el que de alguna manera me siento saciado. Es un amor receptor. En cambio, existe también el amor ágape, o el amor ágape como le dicen otros, que es un amor de sacrificio, de entrega. Mientras en el amor eros yo recibo, en el amor ágape yo doy. Ambas son dimensiones auténticas del amor. Obviamente, el amor eros ha estado bastante desdibujado y muchas veces se ha reducido el amor simplemente a un egoísmo. Por eso, el amor eros necesita del amor ágape. El amor de placer necesita del amor de sacrificio para ser purificado. Y por eso Cristo nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo los he amado? Dando la vida por ustedes, dando la vida por mis amigos. ¿Qué significa esto? Queridos amigos, que estamos acostumbrados a un amor solo de sentimientos, a un amor solo de placer, a un amor que tiene forma de corazón. Pero el Señor nos está diciendo que el amor tiene más forma de cruz que de corazón, que el amor consiste más en sacrificarse que simplemente en sentir. Obviamente, repito, se siente, obviamente se experimenta alegría al amar, obviamente se recibe amor, amor con amor se paga, pero no perdamos de vista que el Señor nos está exigiendo un amor sacrificial. Amar como Dios nos ama
es amar entregándonos, dándonos, donándonos. Pero solos no somos capaces, repito, y necesitamos beber de la fuente del amor que procede de Dios. Por eso la necesidad de la oración, por eso la necesidad de los sacramentos, por eso la necesidad de la gracia, por eso nos mortificamos, por eso oramos el rosario, porque solos no somos capaces de dar ese amor que Cristo quiere que demos. Necesitamos recibir de su ayuda para poder amar a los demás. Porque es fácil decir que yo amo cuando todo marcha bien, pero cuando vienen circunstancias difíciles, pensemos por ejemplo en un matrimonio, cuando vienen circunstancias difíciles con los hijos, cuando hay circunstancias difíciles con los amigos, cuando el amor no simplemente es algo que yo recibo, sino algo que yo debo dar con sacrificio, con esfuerzo en circunstancias adversas, ahí es que necesitamos decirle a Dios, ayúdame, porque yo solo no soy capaz de amar como tú amas, pero si tú vives en mí a través del misterio de la gracia, seré capaz de amar como tú amas. Segundo, ¿eres amigo de Jesús? Miren lo que dice el Evangelio. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Y cómo somos amigos de Jesús? Lo dice el mismo Evangelio. Si hacéis lo que yo os mando, sois mis amigos. Es bonito que el Señor nos llame sus amigos y yo creo que es algo que no hemos reflexionado lo suficiente. Cuando uno peca mortalmente, la teología nos dice que no solamente se pierde la gracia de Dios, sino que nos dice que se pierde la amistad con Dios. Escúcheme en esto. Cuando se peca mortalmente, cuando se cae en un pecado mortal, se pierde la gracia y la amistad con Dios. Muchas veces no hemos reparado en ese segundo aspecto del pecado mortal, perder la amistad con Dios. ¿Qué significa esto? Que esa intimidad que yo tengo con Dios, que ese diálogo fecundo que se entabla a partir de la oración, que esa cercanía, que esa compañía permanente que experimento de Dios, se pierde también. Hemos perdido en muchas ocasiones la gracia y perdiendo la gracia perdemos la amistad con Cristo. Todos hemos tenido un buen amigo en esta vida. Todos hemos tratado de ser buenos amigos. Y en ocasiones debemos reconocer que los amigos son el mejor refugio en circunstancias difíciles. Me refiero a los buenos amigos. Hay momentos incluso donde circunstancias adversas no se las comenta a uno ni siquiera a personas bastante cercanas. A veces se requiere un buen amigo, una persona que sea neutral, una persona que sea capaz de hablarme con sinceridad, una persona que sea capaz de mirarme a los ojos y decirme lo que es correcto y lo que no lo es. Pues si la amistad es un regalo de Dios y algo tan bello, y como dice la palabra, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, ¿qué regalo tan grande entonces es tener a Dios mismo como mi amigo? Que no solo es mi Padre, que no solo es mi Creador, pero que además es mi amigo, el que camina conmigo todo el tiempo, el que está allí dándome ánimo en los momentos difíciles, el que está allí prestándome su hombro para llorar a raudales cuando estoy triste, el que está allí para abrazarme y para hacerme sentir calor cuando mi corazón se aísla en el frío de la soledad. ¿Eres amigo de Jesús? ¿Entiendes que Jesús es tu mejor amigo? Tercero, Dios te ha elegido. Termina el Evangelio diciendo, no son ustedes los que me han elegido a mí, sino yo el que los he elegido a ustedes. Qué palabras tan consoladoras, porque a pesar de mi miseria, a pesar de mi pecado, a pesar de haberle fallado tantas veces a Dios, Él me sigue eligiendo. Porque el amor de Dios es un amor incondicional, es un amor que, más allá de mi miseria, sigue mirándome con compasión. Hoy se habla de una enorme crisis vocacional. Hoy se dice que no hay vocaciones religiosas, no hay vocaciones a la vida consagrada, no hay vocaciones sacerdotales, pero para ser más precisos deberíamos decir que no es que en realidad haya una crisis vocacional, sino una crisis de respuesta. Porque la palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Dios sigue llamando, Dios sigue suscitando vocaciones. Lo que sucede es que al hombre posmoderno le cuesta más dificultad escuchar la voz de Dios. Está tan lleno de ruido afuera y adentro que no tiene espacios para escuchar la voz de Dios que habla con claridad en la conciencia. Pero cuando a través de un retiro espiritual
de una charla, de una oración, de una consagración, incluso de un audio tan sencillo como este, la gracia es capaz de tocar un corazón. Entonces, la vocación es escuchar con claridad en el corazón de aquella persona que honestamente quiere saber lo que Dios quiere de él. Y entonces sucede lo que el Evangelio nos dice. Esa persona comienza a producir fruto que permanece. Para que vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Los frutos que nosotros cosechamos en el mundo son frutos efímeros. Son frutos que finalmente se pierden. Logro conquistar un triunfo económico, pero rápidamente olvido este triunfo económico porque quiero otro mayor. Logro conquistar un triunfo académico, pero rápidamente ese triunfo académico pareciera que ya no es suficiente para la sociedad en la que me encuentro. Logro conquistar algún triunfo humano. Soy el mejor en algún deporte y rápidamente veo como otro me supera. Son frutos humanos que no permanecen en el tiempo. En cambio, los frutos divinos permanecen. Los frutos de caridad permanecen. Cuando ejercitas la virtud de la caridad, cuando tu corazón se amplía para ya no pensar solamente en ti, en tu egoísmo, sino en los demás, entonces eso permanece y la caridad crece y el deseo de ayudar a los demás se incrementa. Cuando se esfuerza uno por trabajar en la humildad, en medio de la terrible soberbia en que nos encontramos, cuando uno se esfuerza en dar pasos en la dirección del servicio a los demás y de entender los dones no como atributos que tengo para dominar a los demás, sino regalos de Dios para servir, entonces yo entiendo que mi corazón es capaz de permanecer en esa humildad. Es decir, los frutos son constantes, mientras que en el mundo son pasajeros, en Dios son permanentes. Lo de Dios permanece, lo del mundo no. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Dios te ha elegido y lo vamos a decir en una frase que tal vez ya hemos escuchado. No por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Dios me ha elegido no por lo que soy, sino incluso a pesar de lo que soy. Pero Él nos ha elegido y debo ser capaz de responder a esa elección. Y para hacerlo necesito ser alma de oración. Alma de oración. Una persona que se disponga a la acción de la gracia y reconozca ante Dios su fragilidad y le diga: Señor, yo solo no soy capaz, pero si tú me das la gracia, seré capaz de responder a tu llamado. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Oremos. Amado Señor, quiero amarte cada día más. Quiero amarte para beber de tu amor y poder amar al prójimo con ese amor tuyo. Porque mi amor humano es demasiado imperfecto. Porque mi amor humano es muy limitado. Porque mi amor humano es muy condicional. Necesito de tu amor sobrenatural para poder amar en sacrificio, para poder amar en generosidad. Para ello, necesito permanecer en una continua amistad contigo. Por eso te suplico me concedas la gracia de jamás perderte por el pecado mortal. Y si por desgracia llegare a perderte, concédeme la gracia de confesarme con la mayor velocidad posible. Finalmente, te quiero agradecer porque me has elegido. Porque no soy digno de que me hayas elegido a ser parte de esta bella iglesia, a ser parte de tu familia. Gracias, Señor, porque con esa elección manifiestas el amor que me tienes, pero enséñame a responderte con la generosidad, con esa generosidad que me pides. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ama como Dios ama. Segundo, ¿eres amigo de Jesús? Tercero, Dios te ha elegido. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy la gracia de poder responder adecuadamente a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.